Tema número 4. Principios legitimadores de la acción del Estado. Quien les habla, Valentina Estrada. Sea basados en un contrato social o en unos parámetros de naturaleza, los seres humanos vivimos en una sociedad y necesitamos de la justicia para poder garantizar la convivencia entre nosotros. Esa justicia está mediada por un conjunto de normas que llamamos derecho y su debido cumplimiento ha de ser protegido por el Estado. Tanto en el pasado como en la actualidad, la filosofía se ha dedicado a reflexionar en torno a los criterios básicos de justicia, exigibles en todas las sociedades y de los retos que han de afrontar los estados para ser verdaderamente legítimos. Los estados, precisamente por ser construcciones artificiales y no naturales, pueden ser cuestionados, así como modificados, lo que le concede a la filosofía la posibilidad de ponerlos en tela de juicio. Adicionalmente, la democracia es la forma de organización política mayormente utilizada. Sin embargo, hay distintas maneras de concebirla y prueba de ello es que los estados, aun siendo democráticos, funcionan de forma diferente. Por eso es que, para que podamos tener claridad acerca de este término, es necesario conocer los distintos modelos básicos de democracia. La justicia. Desde la antigüedad, la cuestión de la justicia ha ocupado un lugar central en la reflexión política y moral. Reconocida su importancia, es necesario admitir que no existe una definición única de lo que puede ser llamado justo o injusto. Numerosas concepciones de la justicia han sido propuestas a lo largo de la justicia, cada una con una visión de cómo se deberían organizar las relaciones sociales. Aún así, todas las teorías parecen coincidir en la importancia que reviste la justicia para el funcionamiento de una sociedad. A continuación, podrás analizar algunos principios de las consideraciones filosóficas más importantes sobre la justicia. La ley del más fuerte. ¿Cuál es la ley de la selva?, preguntó Bagheera. Pega primero y avisa después. Hasta por tu propio descuido conocen que eres un hombre, pero sé prudente. Tengo la corazonada de que en cuanto a Akela se le escape el primer gamo sobre el cual se arroje, y cada día va haciéndose más difícil apoderarse de los gamos que persigue. La manada se pondrá en contra de él y de ti. Tendrá lugar un consejo de la selva en la peña y entonces... Kipling, el libro de las tierras vírgenes. La justicia procede del latín iustitia, que a su vez tiene su origen en el término griego dikaiosin. En su sentido más clásico, justicia se define como la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Platón, justicia como armonía social. Para Platón, tal y como es expuesto en la República, la justicia se define como el principio que regula tanto las relaciones entre las diversas facultades del alma como las relaciones entre las diferentes clases sociales. Podemos arrojar algo de luz sobre esta caracterización inicial si consideramos la concepción platónica del alma. Originalmente, Platón divide el alma en tres elementos o partes. Una parte racional, nous, una parte irascible, timos, y una parte apetitiva, epitimia. A partir de esta división tripartita, Platón afirma que un hombre justo es aquel que pone de acuerdo sus tres elementos exactamente como sus términos de una armonía. Aunque Platón tiene interés por mostrar que en el orden adecuado la parte racional debe imponerse sobre las restantes, no se debe pasar por alto que lo esencial en su concepción de justicia reside en la necesidad de que cada parte del alma cumpla adecuadamente con su función. En esta medida, la justicia, entendida como una virtud del carácter, se relaciona con un orden determinado, un orden que impone ciertas jerarquías y cuyo acatamiento es, entre cosas, fuente de salud, ya que la salud consiste en disponer los elementos que hay en el cuerpo de modo que dominen o sean dominados entre sí, conforme al orden de la naturaleza. Algo similar aplicará también para su concepción política de la justicia.
Para Platón, el ideal de una sociedad justa corresponde a una sociedad donde cada uno de sus integrantes realice correctamente la función que le corresponde de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales. Dentro de esta perspectiva, es claro que no todos los miembros de la polis tendrán las mismas funciones. Algunos, los más sabios, estarán destinados al gobierno, otros, los más valientes, deberán ser los guerreros y encargarse de la seguridad y la protección de la polis. Finalmente, un tercer grupo, el de los trabajadores, será el encargado de la producción de lo necesario para la vida en comunidad. Si cada sector y con ello cada individuo cumple su función específica, entonces el resultado será siempre una polis justa. En el caso contrario, se atentará contra la armonía natural y por tanto no podrá existir la justicia. Aristóteles, la justicia como igualdad. Si bien la definición de justicia de Aristóteles guarda ciertas similitudes con la de Platón, existen ciertas diferencias cruciales entre una y otra. En el libro quinto de la Ética a Nicómaco, Aristóteles distingue dos sentidos básicos en que es empleado este término. Primero, se consideran justas las conductas que son conformes con las leyes e injustas las conductas que infringen las leyes. Segundo, el término justicia se emplea también en relación con el concepto de igualdad. En este segundo sentido, Aristóteles distingue a su vez dos clases distintas de justicia: justicia distributiva y justicia conmutativa. La justicia distributiva se relaciona con la distribución apropiada de los bienes, cargos públicos, bienes materiales, honores, castigos, etc. Entre los miembros de las polis, en particular, Aristóteles considera que las retribuciones que reciba cada miembro de la polis deben corresponder en el lugar de su actividad en la jerarquía social y con el grado de excelencia en el desempeño de su función a la luz del fin, de la comunidad política en cuestión. En este sentido, la justicia se identifica con dar a cada uno lo que es debido en virtud de sus méritos particulares. Justicia conmutativa. Se refiere al intercambio de bienes entre individuos iguales, es decir, personas del mismo rango. De acuerdo con Aristóteles, un intercambio es justo si los objetos de intercambio son equivalentes. Al respecto, Aristóteles señala: lo justo es un término medio entre una especie de ganancia y pérdida, y consiste en tener lo mismo antes que después. Por último, es importante anotar que tanto para Platón como para Aristóteles la justicia es concebida como una virtud, y en esa medida se relaciona principalmente con el carácter de las personas. En consecuencia, un individuo solo era considerado justo si tenía firme disposición de cumplir los acuerdos legales y de dar a cada uno lo que merecía. Esta concepción de la justicia como virtud será la que predomine hasta la modernidad. Según Aristóteles, se piensa que lo justo es lo igual, así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Santo Tomás de Aquino, la ley natural. Al igual que Aristóteles, Santo Tomás concibe la justicia como una virtud vinculada con el dar a cada quien según su derecho. No obstante, Santo Tomás puso un especial énfasis en la misericordia y su relación con la justicia. De hecho, sugirió que en ciertas ocasiones podría ser justo que un hombre en extrema necesidad se sirviera de la propiedad de otro, siempre que lo considerara indispensable para su subsistencia. Más allá de los problemas jurídicos que esto podría suscitar, Aquino asumió como una obligación la ayuda a los desposeídos. De otro modo, es importante ver las relaciones que Santo Tomás plantea entre justicia y ley. La ley es una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Según Santo Tomás, existen dos tipos principales de leyes: la ley positiva y la ley natural. Para Santo Tomás, la justicia sin misericordia es crueldad.
La ley natural corresponde a principios morales que surgen de la naturaleza del hombre y los cuales son descubiertos por medio de la razón tras un estudio de las características principales del ser humano. Por su parte, la ley positiva o civil coincide que la ley promulgada por los legisladores de una sociedad. La propuesta de Santo Tomás se resume en la existencia que la ley positiva siempre debe respetar y promover lo demandado por la ley natural. En efecto, cualquier ley que esté en contra de la ley natural deberá ser considerada como una ley injusta. Justicia en esta medida se puede pensar igualmente como el hábito firme y constante de respetar los preceptos promulgados por la razón, los cuales deberán coincidir siempre con la ley natural. Justicia. En efecto, donde no ha existido un pacto, no se ha transferido ningún derecho y todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, por tanto, ninguna acción puede ser injusta, pero cuando se ha hecho un pacto, romperlo es injusto. La definición de injusticia no es otra sino esta, el incumplimiento de un pacto. En consecuencia, lo que no es injusto es justo, según Thomas Hobbes. Edad moderna, liberalismo y derechos naturales. Las discusiones modernas alrededor de la justicia estuvieron ligadas o bien con el castigo justo, o bien con la relación entre justicia y ley. Respecto a la primera de estas cuestiones, muchos pensaron que partiendo de la distinción entre los que las personas merecían a modo de beneficio y lo que merecían a modo de pena, se podría especificar la noción de un castigo justo. Históricamente, las definiciones de esta clase han sido asociadas con una concepción redistributiva de la justicia. De acuerdo con la justicia retributiva, una pena era justa si y solo si cumplía con tres requisitos. Primer requisito, que la pena fuera aplicada mediante procedimientos adecuados solo a aquellos que fueran culpables del delito. Segundo requisito, que las penas fueran impuestas de modo uniforme, esto es, a diferentes penas le debían corresponder diferentes delitos. Tercer requisito, que la escala de penas fuera proporcional a la variedad de delitos que han de ser castigados. Cualquier pena que incumpliera con alguno de estos criterios era considerada inmediatamente como injusta. Por lo que concierne a la segunda de estas cuestiones, los contractualistas, entre ellos Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, definieron la justicia como conformidad con la ley. Por supuesto, esta no era una idea novedosa. Ulpiano, un jurista romano, ya había señalado en el siglo II después de Cristo que la justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Justitia is constant y perpetua voluntas ius sum quod tribundi, donde dar a cada uno su derecho equivalía a hacerlo lo que las leyes mandaban. Hobbes, Locke y Rousseau afirman entender la sociedad política como el resultado de un contrato social en el que las personas renuncian a una parte de sus derechos naturales a favor del Estado, para que se utilice el poder resultante en beneficio de la paz, la seguridad y la prosperidad de todos. La teoría del contrato social describe una situación inicial, un estado de naturaleza y a partir de ahí intenta explicar la necesidad del Estado. No se trata de explicar el origen de un determinado orden social, sino de aportar razones que justifiquen su institucionalidad.